memoria. Entonces, por eso es que repito, voy un poco, porque el estudiante lo que hace es después de la clase ya no ve más, ya no le interesa más, y al día siguiente vuelve a retomar la clase y de nuevo está en pelotas. ¿A ver? Entonces, nuevamente, estamos viendo la parte de equilibrios. Dentro de la parte de equilibrios, equilibrio se estudia esa parte de aquellas reacciones que se disocian o reaccionan parcialmente, ¿no? Son reversibles. Las irreversibles no estamos viendo aquí en este tema. Entonces, ahora estamos viendo las bases y los ácidos. Los ácidos hemos dicho que hay un concepto que vamos a manejar que se adecua a la mayor parte de las reacciones químicas, que es que un ácido es aquel compuesto que gana protones, ¿ya? Y la base es aquel compuesto que acepta protones. Diré que, a ver, ácidos es aquellas sustancias, aquellos compuestos que pueden donar protones, y una base es aquella sustancia que puede aceptar protones. En este caso de los ácidos, generalmente los hidrógenos son los hidrógenos positivos, los iones hidrógeno, son los que actúan en estos casos. Entonces aquí tenemos un ejercicio de una base. Ya hemos hecho el ejercicio de ácidos, ahora vamos a hacer los ejercicios de compuestos básicos. Entonces, hemos dicho que hay dos tipos de compuestos básicos, ¿no ve? Con los que estamos viendo. A ver, aquí vamos a escribir. Hemos tratado con el ejercicio hemos dicho que hay compuestos básicos que son fuertes, que tienen una reacción irreversible, que es, por ejemplo, el hidróxido de sodio. ¿Sí? Que al disociarse nos va a desprender un ion hidrógeno. Diré un ion oxidrilo. Nos va a desprender un ion oxidrilo. Este es un compuesto básico que nos va a desprender un ion oxidrilo. Pero ahora, nos fijaremos en este compuesto básico. En este compuesto básico que es el amoníaco. ¿Ya? El amoníaco lo que hace es un compuesto primeramente neutro, va a actuar con el agua, y lo que hace es que va a ganar el protón que tiene el agua, el ion hidrógeno que tiene el agua, va a desprenderse y va a ser rodado o aceptado por el amoníaco para formar ion amonio, ¿no? Y el agua, como se ha desprendido de un ion hidrógeno, ha generado un ion oxidrilo. Entonces, fíjense, es un compuesto básico neutro y no es como el anterior, ¿no? El anterior, del hidróxido de sodio, lo que ha sucedido es que ha generado hidróxido de sodio el mismo compuesto, pero aquí lo que está sucediendo es que el compuesto básico, que es neutro, está ganando un protón, está arrancando un protón y está generando, por lo tanto, un ion oxidrilo que no viene de la misma molécula, sino viene de otra molécula, que es el agua. Entonces, dicho esto, vamos a ver un ejercicio. Dice, calcule el pH de una solución de 5 por 10 a la menos 4 molar de amoníaco. La constante de disociación ácida para el amonio es igual a K 5.71 por 10 a la menos 10 a 25 grados centígrados y KW 1.0 por 10 a la menos 14. Nuevamente les recuerdo, la constante de disociación, la constante de acidez o de basicidad, está en función de la temperatura. Esta K, esta constante de equilibrio, me está dando a 25 grados centígrados. Y él se había dicho, cuando es la temperatura 25 grados centígrados, por defecto, inclusive si no me hubiera dado aquí, por defecto, vamos a tomar en cuenta que KW, que es el producto iónico del agua, es 1.0 por 10 a la menos 14. Entonces ahora empezamos a resolver, ¿no ve? Tenemos aquí la reacción, los datos. Aquí tenemos la reacción.
Dice que el amoníaco va a disociarse, va a arrancar un protón y me va a formar un amonio Pero y me va... Dime, dime. dice por efecto KW va a ser ese valor porque está tabulado. Por defecto, sí, es porque las constantes de disociación ya están tabulados, están encontrados experimentalmente, ¿no ve? Entonces hacen una reacción química. A ver, ¿cómo encuentran las constantes de disociación? Hacen una reacción química de una determinada sustancia, por ejemplo, del amoníaco, ¿no ve? Lo que han hecho es a 25 grados centígrados, una concentración definida, han metido a un recipiente y en ese recipiente han ido tomando muestras, tomando muestras y han determinado la constante de disociación. Entonces, a esa temperatura, en esas condiciones, mi constante de disociación ya está definida. Por ejemplo, esta constante de disociación para el amoníaco a 25 grados centígrados tiene este valor. Pero si yo tendría otro, o si yo elevaría, si yo querría saber a otra temperatura, mi constante va a ser otra temperatura. Entonces, han hecho experimentalmente y han encontrado estos valores de K para cada una de las sustancias. Generalmente las sustancias que más son utilizadas en las tablas, ¿no? Aquellas sustancias que no, inclusive son, por ejemplo, el amoníaco es un reactivo importante para producir muchas cosas porque tiene un compuesto nitrogenados, entonces se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, para producir fertilizantes, para muchas cosas se utiliza el amoníaco, es una industria grande, entonces obligatoriamente yo voy a tener que tener para esta sustancia constantes de disociación para diferentes temperaturas porque es de interés industrial esto. Entonces la constante de disociación del agua también a 25 grados centígrados tiene este valor. Ahora, si nosotros queremos a 50 grados, también hay tabulado el KB doble del agua, ¿no? O también podríamos calcular mediante otros datos. Eso es. Ya, pregunten nomás, no hay ningún problema. Entonces aquí tengo el amoníaco, ha robado un ion hidrógeno, ha formado el amonio y tenemos los iones oxidrilo. Entonces, a ver, de acuerdo a esta reacción, a mí que me dice que calcule el pH, pero ¿qué sería más sencillo para mí? ¿No? Sería más sencillo como me está generando iones oxidrilo. Entonces, para mí, lo más sencillo es que calcular primero el pOH. Tenemos esta relación que nos dice que el PKB doble, o sea, PKB doble es igual a pOH, pH, pH más pOH. ¿No? Entonces tengo esta relación matemática, esta expresión. Entonces, como me está generando iones oxidrilo, lo que me conviene es calcular el pOH. Tengo el pKb doble, entonces lo único que voy a hacer es despejar el pH para encontrar lo que me está pidiendo. Ahora, vuelvo a repetir, a ver, voy a preguntar aquí a mis compañeros. Es bueno interactuar con ustedes. A ver, este compañero ya. Esto que va a ser, esto. A ver, Álvaro Dylan Flores, a ver, dime, ¿cómo voy a calcular el pKb doble? Ya hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que vamos a calcular el pOH, ahora y teniendo el pKb doble, voy a calcular el pH, lo que me pide. ¿Cómo voy a calcular el pKb doble? A ver, voy a tomar en cuenta, a ver, estos compañeros. Estos son los compañeros que tienen que ser, a los que tengo que hacer el seguimiento en el examen.
Dylan, Álvaro Dylan. Entonces, compañero, en el examen nos vamos a ver. Dylan Flores. Ya, nada, no respondes. A ver, alguien responde a esa pregunta. ¿Cómo voy a obtener el PKW? No es obtener el POH, ¿eh? No, claro, o sea, fíjense, a ver, lo que me está pidiendo es que yo calcule el pH, ¿no ve? Sí, pero como aquí en esta reacción me está generando ions oxidilo, lo que me conviene es primero calcular el pOH, ¿no ve? Pero utilizando esta expresión, ¿qué es lo que va a pasar? Para poder calcular el pH, yo voy a tener que tener el pKw. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el pKw? ¿Cómo voy a encontrar el pKw? Entonces, tengo el KW, me está dando como dato el KW, pero necesito el pKw. ¿A qué es igual el pKw? El pKw, no, ya hemos llevado, pero fíjense, por eso repito, ya hemos llevado. ¿Es igual a qué? A menos el logaritmo pKw. Entonces, de esa manera voy a calcular. A ver, ¿cuánto es el pKw? A ver, calcularemos nomás aquí cuánto es el pKw. pKw. ¿Es igual a 14. cuánto? 14. Listo, 14, ¿no ve? Eso es. Ahora, por eso yo les digo, algunos directamente del pKw lo toman 14. Pero ¿de dónde viene ese 14? Viene de aquí, de este mi KW. Ahora, si mi KW, por ejemplo, sería 1 por 10 a la menos 10, por ejemplo, ¿cuánto me va a salir? Mi KW en esta relación no siempre va a ser 14, sino va a ser 10 ya, ¿no ve? Entonces tomen en cuenta eso. Ya, compañeros. Entonces, nuevamente, me conviene calcular el pOH. ¿Por qué? Porque yo voy a tener el pKw y en función de esos dos voy a poder despejar de aquí el pH y voy a poder encontrar el pH. Subo arriba. Listo. Entonces, hago lo que primero, en el inicio voy a tener CB. Ahora ya lo estoy colocando como concentración inicial B. Antes, cuando estábamos tomando en cuenta los ácidos, era Ca, ¿no? Entonces ahora estoy tomando en cuenta que mi concentración inicial es Cb. Entonces al final en el equilibrio lo que voy a tener es que me va a generar X cantidad de moles por litro de amonio y X cantidad de moles de iones oxidrilo. Lo que me va a quedar que no se va a disociar es Cb, la concentración inicial, menos X. ¿No ve? Ahora, la constante de producto iónico de esto. Aquí está bien, esto todavía lo vamos a ver. ¿Cuál es la constante de producto? Ahora, yo abro mi relación, mi constante de equilibrio de esta reacción, ¿qué va a ser? Mi constante de equilibrio de esta reacción va a ser igual a la concentración de NH4. NH4 por la concentración de iones oxidrilo. ¿No ve? Eso es lo que va a ser dividido entre NH3. ¿Está bien? Eso es lo que va a ser mi constante de equilibrio. Pero ahora en el caso de los ácidos hemos dicho que mi constante va a ser Ka, que va a ser constante de acidez. En este caso ahora, ¿qué va a ser? Va a ser Kb. ¿No? Que va a ser mi constante de basicidad. Entonces, ahora yo, ¿cómo voy a encontrar mi constante de basicidad? A ver, tengo una relación. Aquí por eso me está dando, aquí por ejemplo me dice mi constante de adición ácida para el amonio, no me está dando para el amoníaco. Si me diera directamente para el amoníaco, utilizaría directamente, ya no tendría que calcular nuevamente mi constante de equilibrio, pero en este caso me está dando para el amonio, para su ácido conjugado. Entonces, como me está dando para su ácido conjugado, utilizo, ¿dónde está lo he borrado?
Utilizo esta expresión para poder encontrar mi Kb, ¿no ve? En el caso de los ácidos, por ejemplo, me daba mi constante, directamente utilizaba mi constante. Pero aquí me está dando mi constante de su base, de su ácido conjugado de la base. Entonces, por favor, tomen en cuenta. Entonces, para poder calcular, calculo eso. Encuentro mi relación de equilibrio es esto, ¿no? Y directamente estoy utilizando esto, pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿No? Entonces vamos a reemplazar ahora aquí. Reemplazamos. En vez del amonio me va a hacer aquí X. En vez de el ion oxidrilo me va a hacer aquí X. Y en vez del amoníaco me va a hacer aquí CB, en este caso, menos X. A partir de esto voy a tener una ecuación cuadrática para poder encontrar X. Lo que estoy queriendo encontrar es este X. ¿No ve? Más antes hemos encontrado el KB. Entonces ya tenemos el KB y desarrollando la ecuación, esta ecuación desarrollando. En este caso ya lo estamos colocando como oxidrilo nomás, pero esto tendría que ser X, ¿no ven? Y tendría que ser X. Y a ver, ¿cuánto sale X? X va a salir 8.52. Si queremos resolver, como en este caso, X, entonces aquí X me va a salir igual a ver, van a hacer la prueba. X me va a salir 8.52 por 10 a la menos 5. X me va a salir igual a 8.52 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Pero ¿qué va a ser X? Va a ser igual a la concentración de iones oxidrilo. Concentración de iones oxidrilo. ¿No ve? Pero también va a ser igual a la concentración de NH4. ¿No ve? Entonces, aquí mi X es igual a la concentración de amoníaco, va a ser igual a la concentración de iones oxidrilo. Entonces, ya teniendo mi X o mi concentración de iones oxidrilo, puedo calcular mi pOH. Va a ser igual a ¿qué? Eso es esto, sí. Es igual el pOH. A ver, calcúlenme. Aquí hemos dicho que mi Kb es 1.75 por 10 a la menos 5. Mi concentración inicial, ¿cuánto es? Mi concentración inicial es 5.00 por 10 a la menos 4. Entonces, con eso despejo X y voy a encontrar que es 8.52 por 10 a la menos 5. Y sé que el valor de X es igual a la concentración de iones oxidrilo. Este Igual también. 5.0 no es el pH. ¿Cuál? El 5.00 ¿Qué? no es el pH. A ver. A ver, aquí dice, calcule el pH, dice, Ah, de bueno. una solución que tiene 5.0 por 10 a la menos 4 molar de amoníaco. Entonces, para hacerlo más fácil, así viene el problema, pero ya para hacerlo más fácil lo vamos a colocar aquí, CB.
Yo lo estoy poniendo aquí como lo está escrito en los libros, pero aquí entre paréntesis, CB. Entonces tenemos CB, que es 5.0 por 10 a la menos 4 molar. Tenemos la constante de basicidad que hemos sacado y despejamos X. ¿Vale? Tenemos KB, tenemos CB y decimos que X es igual a 8.52 por 10 a la menos 5. Verifiquen ese resultado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo puedo sacar mi POH. ¿Cuánto es mi POH? 4,08. Ya, 4.08. Ese es mi pH. Ahora me dicen calcule el pH, es lo que me están diciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el pH. El pH va a ser igual a KB doble menos POH. Listo. Entonces calculen el pH. ¿Cuánto me sale el pH? ¿Cuánto hemos dicho que tiene el valor de PKB doble? Hemos dicho que vale 14. ¿A qué temperatura? A 25 grados centígrados. Si te doy otra temperatura, voy a tener que darte el dato de KB doble a esa temperatura. Ojo, cuidado que en los ejercicios le esté dando así. ¿Cuánto sale el pH? Redondeado 10. ¿Qué? ¿10 sale? 9.00. Redondeado. Ah, ya, redondear, está bien, no se me altere mecánico. 10. Entonces el pH es 10, ¿no? Sencillo. Lo único que quería hacerles dar cuenta es esto. Lo único que quiero que se den cuenta es esto. Este KB es para las bases. Pero ¿cómo se saca ese KB? Generalmente, a ver, en todos los libros, en la mayor parte de los libros, las únicas constantes que me dan son las constantes de acidez. ¿Ya? Entonces, cuando vayan, van a encontrar constantes de acidez, pero estas constantes de acidez son de su conjugado. Si voy a tratar con una base, estas constantes de acidez va a ser de su conjugado. Aquí, por ejemplo, el amoníaco, su conjugado es el amonio. ¿No ve? Entonces, mi constante no me va a dar una constante B para el amoníaco, sino me va a dar una constante de acidez para el amonio. Como es su conjugado, yo puedo utilizar esta expresión. Pero si no es su conjugado, entonces no podría hacer eso. ¿No ve? ¿Me están entendiendo? ¿Ese ejercicio han entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo calculo POH? ¿Qué? ¿Cómo calculas el pOH? Nuevamente ver la pregunta. ¿Cómo hice el cálculo de POH? ¿Cómo he calculado el pOH? Ya, no importa, para esto estoy aquí. El pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. Iones oxidrilo. A ver. He dicho que el X que he sacado es igual a la concentración de iones oxidrilo, como también igual a la concentración de iones amonio. Entonces el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo, el OH. Entonces el pOH he sacado que es igual a 4.08. Fíjense, por eso hemos visto la función P. La función P es sacarle el logaritmo al valor, ¿no? En este caso a las concentraciones. ¿Está bien?
Sí, gracias. Ya, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ninguna. Aquí yo he hecho de otra forma. Directamente lo he tomado como X al ions oxidrilo, ¿no? Directamente ions oxidrilo se ha tomado en cuenta. Ya ver, continuamos entonces. A ver. Esperemos un cachito. Ya hemos visto que hay compuestos ácidos y compuestos básicos. Un ejemplo que hemos tomado de compuesto ácido ha sido el acético, el ácido acético, ¿no ve? Es un ácido acético, es un compuesto que se va a disociar parcialmente. Es un ácido débil. Ahora, en este ejercicio estamos viendo un compuesto básico que es el amoníaco, que también es una base débil que se va a disociar parcialmente. Su reacción es reversible. Ahora, existen también compuestos que vienen en sales, ya, en forma de sales. Por ejemplo, el bicarbonato de potasio, ¿no ve? Bicarbonato de potasio que utilizamos para el picchio. Ese bicarbonato de potasio, por ejemplo, está viniendo en una forma de sal, ¿ya? Por ejemplo, es como CO3, ¿no? Está bien escrito el bicarbonato de potasio. El bico está bien escrito. A ver, alguien verifíquemelo. Seguimos con el internet. Ya. Alguien por... Es que a veces estoy hablando y hablando y se ha colgado el internet y es ridículo. Ya. Entonces, fíjense, este compuesto está viniendo en forma de sal. Si esto se va a disociar, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a generar una solución básica. Entonces, ¿por qué genera solución básica? Es porque este compuesto, esta sal, es un compuesto básico. ¿Ya? Entonces, tenemos sales que al disociarse, a ver, les voy a explicar cómo va a pasar, qué va a suceder con esto. Este bicarbonato de potasio, ¿ya? Va a venir con el agua, ¿ya? Lo vamos a mezclar con el agua, H2O, y lo que vamos a tener es que primero lo que va a suceder es que se va a disociar el potasio en ion más, ¿ya? No les confunde esto. Colocar más. Más, ¿ya? ¿Más qué? Más me va a producir el ion bicarbonato. ¿Ve? Este ion me va a producir. Entonces, después de que se haya disociado completamente este compuesto en ion potasio y en ion bicarbonato, lo que va a suceder es que este ion bicarbonato ¿ya? Me va a volver a mezclarse con el agua. Ahora alguien me puede decir, esta ecuación no está igualada. Entonces, para igualar lo que hacemos, ¿qué es?
lo colocamos una agüita más. A ver, y ahí ya sí está igualado. Ahora, ¿por qué yo coloco agua aquí y aquí agua? Entonces no está reaccionando, por eso es que estoy colocando. Ahora, este bicarbonato empieza a reaccionar con el agua, me va a formar el H2CO3, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué molécula más voy a tener aparte? A ver. Álvaro Dylan Flores, ¿estás o no estás? ¿Qué compuesto más me va a formar aquí? El bicarbonato va a robar un ion hidrógeno para formar ácido carbónico. ¿Qué compuesto más voy a tener como producto? A ver, otra persona que me responda. A ver. No, me va a formar el oxidrilo nada más. Me va a formar un compuesto de ion oxidrilo nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no va a reaccionar el hidróxido el oxidrilo que va a generar, porque este de aquí va a dejar un protón, un ion hidrógeno se va a ir como ácido carbónico y el otro va a quedar ion oxidrilo. El potasio no va a reaccionar con el ion oxidrilo. ¿No ve? Entonces es lo que voy a formar. Ahora fíjense aquí, lo que estoy generando es ion oxidrilo. ¿No ve? Esta sal se me ha disociado en potasio. Puta madre, aquí vi. ¿Quién es este compañero? Ya estamos acabando. Entonces, fíjense, estoy generando, esta sal se ha disociado, estoy robando un ion hidrógeno del agua y me está generando iones oxidrilo. Entonces, estos iones oxidrilo son los que van a dar esa propiedad de basicidad a la solución. ¿Listo? Entonces, de esa forma se genera, de esa forma actúan las sales básicas y las sales ácidas de la misma manera. ¿Ya? Entonces, tenemos sales ácidas y sales básicas que al disociarse podemos tener soluciones básicas o ácidas. Entonces, ahora haremos un ejercicio para soluciones básicas. ¿Ya? Aquí dice, se desea preparar. ¿Tiene alguna pregunta? No. Ya, se desea preparar Todas esas diapositivas podría subir, Inge. no es un diapositiva, son de un libro, he sacado de un texto y estoy sacando esto. A ver, voy a ver, pero ¿cómo les puedo enviar esto? Ya voy a preparar una diapositiva. Esto es directamente de un libro que les estoy dando los ejemplos. Ya no son presentaciones, esto es un libro. De ahí les estoy dando los ejemplos. Elaborar ejercicios completos es complicado, es moroso, por eso le estoy dando directamente de aquí. Ya, entonces sales básicas, vamos a hacer pruebas con sales básicas, ¿ya? Inicialmente hemos visto compuestos ácidos que se disocian ahí con el agua, en una mezcla con el agua. Hemos visto al amoníaco como ejemplo, que es una sustancia básica, y ahora estamos viendo sales básicas. Entonces dice, se desea preparar una solución acuosa de cianato de potasio con un pH de 8.9. ¿Cuántos gramos de cianato de potasio se necesita?
Me está dando su peso molecular, el pKa, y me está dando el pH. Entonces, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Primero, lo que hacemos es escribir la ecuación química, ¿no ve? El cianato de potasio, que es una sal, se va a disociar en potasio y se va a disociar en iones cianato, ¿no ve? Al inicio, mi concentración de la sal, porque es una sal, ¿no ve? Mi concentración de la sal va a tener una concentración, voy a tener la misma cantidad aquí y la misma cantidad aquí. ¿Por qué? Porque se está disociando completamente, porque está como sal. Posteriormente, este cianato, ¿no ve? Que es una sal básica, este cianato va a volver a reaccionar. Aquí tenemos el cianato, va a reaccionar con el agua, ¿no ve? Me va a ganar un protón del agua y aquí me va a generar estos iones oxidrilo. Por lo tanto, es un compuesto, es una sal básica. Entonces, la concentración de la sal, como va a ser la misma concentración de la sal del cianato, lo vamos a colocar, esto así. Entonces, aquí en este caso, la concentración de la sal va a ser igual, lo vamos a llamar igual a la concentración de la base. ¿No ven? ¿Por qué? Porque aquí miren, he generado la concentración de la sal, he generado la misma concentración, Pero ya cuando está generando, cuando ya está actuando como base, al reaccionar con el agua, nos conviene llamarle CB, pero va a ser la misma concentración. Esta concentración va a ser la misma aquí. Entonces nos conviene llamarle CB. Entonces el CB, la concentración inicial que voy a generar a partir de la sal, voy a generar algo de eso en X y algo de esto en X de los iones oxidrilo. Entonces lo que va a quedar en el equilibrio es B menos X del cianato. Entonces, ahora, puedo calcular, tengo la constante de acidez, esto sería constante de basicidad, ¿no? Ya esto aquí pongo la constante de basicidad, aquí va a ser igual. Fíjense, aquí va a ser igual, mi constante de basicidad va a ser igual a OH, y aquí ya no va a ser ioncido, sino va a ser oxidrilo. Aquí va a ser los iones cianato. Entonces, esa va a ser mi constante de basicidad. ¿Ya? Ahora reemplazo, ¿no? Reemplazo. Este ácido cianhídrico, voy a tener aquí X por igual los iones oxidrilo van a ser X. X. Abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, reemplazando, vamos a tener CB. CB menos X, ¿no? Entonces ya tengo mi reacción química, mi disociación de mi sal, tengo mi disociación de mi base que ha generado la sal y tengo mi relación de equilibrio, que es el KB, XXX. ¿Sabe? Entonces, como este X es igual a iones oxidrilo, también podría escribir de la siguiente manera, ¿no ve? Pongo KB, que va a ser igual a ¿qué? Como este X, hemos dicho, este X es igual a los iones oxidrilo, entonces voy a poder escribir los iones oxidrilo
elevado al cuadrado. A ver, elevado al cuadrado dividido entre C, B menos, como estoy reemplazando X por ion oxidrilo directamente, va a ser igual a esta expresión. ¿No ve? Puedo manejar como X, pero X va a ser igual a los iones oxidrilo, entonces lo que me conviene es directamente colocar como ion oxidrilo. Entonces voy a tener, para poder encontrar X, voy a tener una ecuación cuadrática, pero aquí nomás ya haremos el análisis, ¿no? Aquí, ¿qué me dice el problema? El problema me dice, yo te estoy dando el pH, ¿no? El pH que es 8.9, lo que me está pidiendo es cuánto de masa, ¿no ve? De hidróxido de la sal voy a tener que añadirlo a esa solución para tener un pH de 8.9, ¿no ve? Un pH de 8.9. Entonces, tengo ya mis relaciones, he escrito mis relaciones, mis ecuaciones químicas y mi relación de equilibrio. Ahora, ¿cómo hago? Si me da el pH y me está diciendo que quiere, esto quiere. Este CB es lo que quiere. Esta concentración inicial quiere y me está dando el pH. Para poder utilizar esta fórmula y despejar y encontrar este CB, a ver, aquí por ejemplo, a ver, despejen CB, ¿cómo podemos despejar? ¿Cómo podríamos despejar CB? Despejen CB, a ver. CB es igual a OH al cuadrado dividido entre KB y todo más. CB va a ser igual ¿a qué me has dicho? A oxidrilo al cuadrado dividido entre Ya un KB. cachito que quizá el volumen. Es oxidrilo, copiar al cuadrado. Después, ¿qué Dividido más? entre KB. Dividido entre KB. Sumado Ya. un oxidrilo. Más un oxidrilo. Ya. Más un oxidrilo. Vamos a colocar aquí. Entonces, fíjense, ya, de aquí, lo que me está pidiendo es CB, mi concentración inicial de la sal. La concentración de la sal hemos dicho que es igual a CB. Entonces tengo esta relación, esta ecuación química, tengo esta relación y lo que me faltaría, lo que me estaría pidiendo es encontrar CB. ¿No ve? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que tendríamos que tener como dato, los iones oxidrilo. ¿No ve? Para poder tener este dato, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, sabemos que el pH, o diré que sí, que el pH es igual, caramba, es igual a pKb doble menos el P de iones oxidrilo. Entonces de aquí podemos sacar, no, esperen que cheque esto, vamos a colocar SAS aquí, directamente pOH. Sí. Y aquí tenemos el pH. ¿No ve? ¿Estamos de acuerdo en esta relación? Sí, ¿no ve? Hemos despejado nada más el pOH. Entonces, tenemos el pKb doble, tenemos el pH y puedo sacar el pOH. Teniendo el pOH, puedo sacar los iones oxidrilo y directamente puedo calcular CB. A ver, haremos cuánto sale el pOH.
¿A qué es igual el PKB doble? A ver, veremos en los datos. En los datos nos dice que se desea preparar una solución acuosa de cianato de potasio con un pH, nos está dando como dato pH. ¿Cuántos gramos de cianato de potasio se necesita? Dice. KB doble no hay. Entonces, ¿qué hago? Porque mi PKB doble, mi PKB doble va a ser igual ¿a qué? A menos el logaritmo de KB doble. A ver, ¿quién me dice cuánto es mi KB doble? 14 es igual, ¿eh? Mi PKB doble es 14. ¿Por qué? A ver. ¿Quién me dice por qué su compañero está tomando como PKB doble igual a 14? Ya. Entonces, esto también les confunde, por eso les estoy repitiendo, por eso estoy enfatizando en esto. Fíjense, en el problema no me está dando ni la temperatura, ni me está dando el KB doble, ni el PKB doble. Entonces, cuando sucede esto, cuando no me da la temperatura, cuando no me da el KB doble, entonces por defecto yo voy a suponer que mi PKB doble es 14, o mi KB doble es 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? ¿Está entendiendo? Entonces, cuando en el ejercicio no me dé temperatura, no me dé mi KB doble, ¿no ve? Ni mi PKB doble, entonces obligado voy a suponer que mi PKB doble es 14. Entonces ahora calculen cuánto es mi pOH. 5,1. 5.1 es mi pOH. Ahora, de ahí, fíjense, aquí tengo que tener los iones oxidrilo. Ahora entonces, ¿cuánto es mi OH, mi concentración de iones oxidrilo? ¿Cuánto es mi concentración de iones oxidrilo? Dije el antilogaritmo, ¿no? Para sacar eso. Claro, inversa logaritmo de menos, pero de menos 5.1. Cuidado que en el negativo. ¿Cuánto es? 7,94. 7.90. Entonces los Por iones 10 a la, oxidilo por 10 a la por menos 10, 10 a la menos 6. 6. ¿Qué? Molar. Entonces estamos trabajando. Entonces la concentración de iones oxidilo es 7.94 por 10 a la menos 6 molar. Pues ya tengo esta ¿Podría poner concentración, cómo sacó el Inge? este OH. Sí, sí, por favor. Ya, a ver, coloca en tu máquina inversa el logaritmo de menos 5.1. Y te va a salir ese valor. Logaritmo en base 10, ¿no? Sí, gracias. ¿No? Ya, listo. Entonces, para poder, por eso yo les digo, para poder entender lo que estamos haciendo, agarren su papelito, su hoja de notas ahí y su calculadorita, igual que van a las clases. Ya, porque si vamos a ir, me van a escuchar nomás lo que estamos haciendo. Fíjense, aquí ya estamos
saldando muchas dudas de sus compañeros. Y aquellos que aprovechan bien y aquellos que solamente miran, bueno, ya. Entonces la concentración de oxidrilo. Entonces ahora calcularemos CB. ¿Cuánto sale CB? A ver, CB ahora estamos calculando. Con esto, reemplazo, lo único que tengo que hacer es reemplazar todos estos valores de iones oxidrilo aquí, aquí, KB tengo. A ver, aquí, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado el pKa 7.2 para, el pKa nos está dando, el pKa. Entonces, tengo que, para el ácido cianhídrico, o sea, nos está dando, fíjense, nos está dando para su conjugado. ¿No ven? Tengo la base, tengo la base y nos está dando su ácido conjugado. Entonces, como nos está dando para su conjugado, ¿qué debo hacer? Debo calcular mi KB utilizando mi conjugado. ¿No? ¿Mi conjugado qué es? Esto va a ser igual a KB doble dividido entre KA. Ese va a ser mi valor de KB. Entonces mi KB va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido entre mi Ka. Ahora mi Ka, ¿cuánto es? Aquí no me da mi Ka, me da mi pKa. ¿No ve? Entonces, ¿cómo puedo calcular mi Ka? Sé que mi pKa es igual a menos el logaritmo de Ka. Entonces, de aquí de la misma manera saco Ka. Sáquemelo el Ka, a ver. Sé que mi pKa, a ver de nuevo, mi pKa es igual a 7.2. Entonces aquí vamos a tener, reemplazando aquí. Aquí vamos a reemplazar 7.2 es el pKa. ¿Cuánto sale? Negativo sale ahí. No, pues, lo que tienes que hacer inversa al logaritmo de menos 7.2. 6.31 por 10 a la menos 8. 6.31 por 10 a la menos 8. Bueno, a ver, yo como cuánto he sacado en este libro, cuánto he sacado. A ver, aquí ya me da. 10 a la menos 7.2 lo había elevado igual, pero entonces está bien eso. ¿Ya? Entonces, mi K es igual a 6.31 por 10 a la menos 8. ¿Cómo he sacado? Inversa al logaritmo de menos 7.2. ¿Está bien? ¿Han verificado? ¿Está verificado eso? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, yo reemplazo este valor aquí y encuentro mi KB. ¿Cuánto es mi KB? Aquí reemplazo 6. Aquí vamos a colocar directamente. Reemplazo aquí. Este valor reemplazo de K. Y calculo mi KB. ¿Cuánto es mi KB? ¿Cuánto es mi KB? 1.58 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos. ¿Cuánto?
7. 10 a la menos 7. No sé. Listo, entonces tengo mi KB, tengo mi K, y lo que hago es reemplazar donde está mi KB tengo, ¿no? Entonces ya tengo misión soxidrilo. ¿Cuánto hemos dicho misión soxidrilo? Misión soxidrilo es O7.94, ¿no? Por 10 a la menos 6. Mi KB es 1.58 por 10 a la menos 7. Y puedo ya reemplazar en esta fórmula y puedo encontrar mi CB. ¿Cuánto es mi CB? Entonces aquí está mi KB, aquí está mi ion soxidrilo y encuentro mi CB. ¿Cuánto es mi CB? Hola. Hola. ¿Están siguiendo la clase? Ah, está bien. 7.78 por 10 a la menos 6 me salió. 7.78 por 10 a la menos 6. Wow, ese valor es muy pequeño, ¿no? Pero ya si te ha salido, está bien. Entonces, esa es la concentración molar, ¿no ve? Moles por litro. Entonces, esto es la concentración de moles por litro de solución, ¿no ve? De CB. Nuevamente, ¿cómo hemos calculado? A ver. Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuántos gramos de cianato de potasio me está pidiendo? En gramos me está pidiendo, ¿no ve? Yo ya he calculado en moles, o sea, los moles por de tianato ¿de qué he calculado? De ion oxidrilo he calculado, ¿no ve? O diré, el CB he calculado, el CB de cianato. Como sé que el CB es igual la concentración inicial de la base es igual a la concentración de la sal, entonces yo he encontrado la concentración de la sal, ¿no ve? Ahora lo que tengo que calcular es cuántos es en gramos. He encontrado, a ver, vamos a ver cuánto, aquí hemos dicho que CB va a ser igual a, ya, CB es 7.78 moles, aquí lo vamos a colocar, moles de cianato. ¿Cómo es el cianato? Vamos a ver esto. Moles de esto. Licenciado, a mí me salió otro resultado. Ya, por favor, a ver, verifiquen ese resultado. Verifiquen ese resultado. Esto lo vamos a colocar en chiquitito. Ya. Entonces, ya cómo están verificando el resultado. Me están verificando 4.7 por 10 a la menos 4. A ver, otro Ese aquí también me salió a mí, licenciado. por 10 a la menos 4, ¿no? Ya, a ver, revisa el que me ha dictado por 10 a la menos 6, revisa porque muy pequeño el valor a mí también me ha parecido. 4.07 por 10 a la menos 4. Ya, entonces ese es el valor. Lo que estoy sacando es CB, que es 4.07 por 10 a la menos 4 moles de cianato, ¿no ve? Por litro de soluciones.
Entonces, por litro de solución, aquí vamos a colocar litros de solución. Entonces, lo que tengo ya son los moles de cianato, ¿no ve? Que es igual a la concentración. Aquí se ve, entonces subimos aquí arriba la reacción química, CB, entonces ya hemos encontrado. Ahora, como CB es igual a CS, o sea, la concentración de la sal, subimos aquí, ¿no ve? La concentración de la sal del cianato va a ser igual a la concentración de la sal del cianato de potasio. Entonces, lo único que tengo que hacer es convertir esos moles, 9 por litro, a gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tengo moles de cianato. Aquí digo 4.07 por 10 a la menos 4 moles de tiocianato, de cianato de potasio. En este caso va a ser de cianato de potasio. Así es, ¿no? Cianato de potasio. Entonces tengo que calcular estos moles a gramos. ¿Cómo hago? Convierto, ¿no? Entonces digo que ¿cuánto es su peso molecular del cianato, del cianato de potasio? Aquí me está dando como dato. A ver, vamos a revisar aquí. El peso molecular del cianato de potasio es 81.1 gramos. Entonces, digo, aquí, 81.1 gramos de cianato de potasio hay en un mol del mismo compuesto. Entonces aquí saco igual. ¿Cuánto sale? ¿Cuál sale ese valor? 3.30 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto? 3.30 Por 10 a la menos 2. por 10 a la menos 2. Es gramos, ¿no? Gramos en un litro. ¿Ya? Lo estamos convirtiendo en gramos nomás. Listo. Porque todos estamos trabajando en un litro. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? De tiocianato. Entonces, esta es la respuesta. Ya, ¿cómo hemos trabajado? Vamos a ver ahora. Un poco lo vamos a reducir esto para poder ver. Nuevamente vamos a repasar cómo hemos resuelto el ejercicio. Esto es hasta donde hemos resuelto. Ya. Entonces el ejercicio dice, ¿dónde está sobre este ejercicio? Y que para El salir ejercicio. de duda, el último resultado de 4 puntos tantos, A ver, aquí veremos. ¿Cuánto es? Aquí ese de Steven, 4.07. Sí. ha Aquí. sacado de SOH que se ve 7.94 por 10 a la menos 6 al cuadrado sobre Sí, o ese, sea, hemos no, sacado primero los iones oxidrilo, hemos sacado, ¿no ve? Primero.
Y eso hemos reemplazado en esta fórmula. O sea, para sacar el CB hemos despejado, ¿no ve? De aquí tenemos la constante de equilibrio. Como X es igual a la concentración. A ver, nuevamente voy a repetir para que podamos entender todo, ¿ya? Para que volvamos a entender. Entonces, dice, se desea preparar una solución acuosa de cianato de potasio con un pH de 8.9. Me está dando el pH nada más. ¿Cuántos gramos de cianato de potasio se necesitan de peso molecular? Me está dando el peso molecular de cianato. Se necesita para preparar esta solución. Entonces me está dando simplemente el pK y me está dando el peso molecular y el pH. ¿No ve? Entonces yo hago Entonces, ¿qué hago? Hago mi disociación. Como me está dando como sal, entonces primero disocio mi sal, va a ser concentración de la sal, aquí voy a tener la misma concentración y aquí voy a tener la misma concentración. De ahí, este cianato va a tender a ganar protones o va a tender a ganar iones hidrógeno. Por eso, por lo tanto, entonces, esta es una sal básica. Entonces, nuevamente me bajo aquí. Este cianato, que va a tender a ganar un hidrógeno del agua, va a formar el ácido cianhídrico. ¿Lo ve? Entonces voy a tener X y X. Aquí voy a tener el equilibrio CB menos X. Ahora lo estoy colocando, este C, concentración de la sal igual a la concentración de la base, porque voy a trabajar como compuesto básico. Entonces, de esta ecuación hago mi relación de equilibrio, mi constante de equilibrio, que va a ser KB igual a X al cuadrado CB menos X. Reemplazando X por iones oxidrilo, voy a tener aquí iones oxidrilo al cuadrado CB menos iones oxidrilo. ¿No ve? Entonces, desarrollando, tomando en cuenta esto, ¿no ve? Voy a despejar la concentración CB porque eso es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo cuánto de masa necesito para preparar esa solución. Despejo CB. Entonces, al despejar CB, lo que tengo que tener como dato para encontrar CB es los iones oxidrilo, KB, ¿no ve? KB y iones oxidrilo. Ahora, ¿de dónde saco KB? De esta relación. Vengo aquí, KB saco de esta relación, donde me relaciona el KB doble con el Ka. Ahora me está dando el pK, ¿no ve? Y no me está dando K, entonces saco inversa menos logaritmo de 7.2, saco K. Reemplazo y encuentro KB, ¿no ve? Encontrando KB, puedo ya venir aquí, ya tengo KB, lo que me falta es iones oxidrilo. Los iones oxidrilo, ¿cómo voy a sacarlo? Hemos visto aquí, ¿no? Los iones oxidrilo me da el pH, ¿no ve? Pero puedo sacar el pOH, tomando en cuenta que el pKb doble es igual a 14. Saco el pOH, de ahí del pOH, igual de la misma manera, menos logaritmo de 5.1, encuentro el OH, y de ahí voy a esta fórmula, ya tengo Kb, tengo iones oxidrilo, entonces puedo calcular Cb, ¿no ve? Con esta fórmula. Entonces CB encuentro que es 4.07, pero me está diciendo que quiere en gramos. Entonces, es como todo se está trabajando en un litro, lo que tengo que hacer es calcular directamente estos moles en gramos. Me da su peso molecular del cianato de potasio, por lo tanto puedo calcular mi cantidad de gramos que tengo en el. Este ejercicio resuelto se los voy a subir en una presentación, ¿ya? No se preocupen. Lo vamos a dejar así grabado esto y todo lo que hemos hecho lo vamos a subir en una presentación. ¿Hay alguna duda más, alguna pregunta que me estaba? Entonces,
Para calcular CB, entonces he tenido que utilizar esta fórmula que he despejado de la constante de equilibrio. Es que me ¿Dudas? sale distinto, Inge. Elevándolo Ya. al cuadrado, ¿cómo está la fórmula? Como está aquí, le sale diferente. A ver, yo voy a, entonces Sí. voy a hacer los cálculos. Ahorita no tengo mi calculadora a la mano. Voy a hacer los cálculos y lo voy a subir en una presentación. ¿Listo? Ustedes también verifiquen. Ya que, digamos, no les sale, vuelvan a hacer el mismo ejercicio. Vean cómo les ha salido. Traten de resolverlo. De todos modos, yo les voy a enviar esta presentación, este ejercicio en una presentación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo creo que los que van abandonando la clase, ¿no? Yo creo que ya conocen la materia, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ya conocen o están repitiendo, bueno, al dar el examen nomás, no hay problema, ¿no? No hay problema. Pues les digo, no es necesario Una asistir a pregunta, la Inge. clase. Dime. En anterior ejercicio, el grado de disociación negativo no consideró, eso quería preguntar, ¿no se considera? No, cuando tú tienes cuando haces los cálculos con la ecuación cuadrática, ¿no? Tu calculadora va a dar dos resultados, el positivo y el negativo, ¿no? A ocasiones a veces te sale también dos positivos, pero el valor negativo no hay, un grado de disociación negativo no va a haber, una concentración negativa tampoco te va a dar, ¿no? Entonces tomamos en cuenta el positivo nomás. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya listo. Entonces nos vemos, compañeros, la próxima clase. ¿Listo? Inge, hoy día lo vas a subir, ese ejercicio. Sí, después de una hora voy a subirle el mismo ejercicio, no se preocupe. Ya Bueno, para que vuelvan a repasar. ¿Listo? Y que Chao, los chao. ejercicios de ayer en las fórmulas de los problemas eran distintas que en las fórmulas de las tablitas que se hacen. Eso quería preguntar más, porque o sea, se cambia. ¿De las tablas? A ver, En las los fórmulas ejercicios que de yo les he ayer, dado es distinto aquí a lo es de decir, los ejercicios de ayer. el problema te daba un tipo de reacción y para hacer la tabla le ponen otra reacción. Ya. La próxima clase, les subiré las diapositivas y la próxima clase discutimos eso, no hay problema. ¿Listo? Listo, Me haces listo. recuerdo, Gracias, Hats. compañero Camacho. ¿Listo? Chao, chao.